Canarias. Última hora en COPE. Estar informado. A partir de este lunes, en los colegios e institutos de la Comunidad Valenciana va a estar prohibido el uso de los teléfonos móviles. Solo hay un par de excepciones en la nueva norma que entra en vigor. Se van a permitir si se utilizan en actividades didácticas o por razones de salud del alumno. Se suma así a otras regiones que ya lo habían prohibido en su momento, como Cataluña, Murcia, Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha o Andalucía. Esto es lo que opinan algunos padres en los colegios valencianos. Me parece una decisión correcta, pero pueden ser unas herramientas muy útiles, sobre todo en cursos avanzados. De categoría, así no habrá tanto Willy ni tantas tonterías. Y me parece muy bien, porque no le veo necesidad de tener un móvil en el colegio. A mí me da igual, que hagan lo que quieran. Pienso que no lo necesitan. Creo que mejor que no lo tengan, porque ya se despistan bastante de por sí. Me parece genial, están perfectamente localizados, cuidados y no hay ningún problema, sin móvil. El presidente de China, Xi Jinping, ha comenzado este domingo en Francia su primera visita a Europa en 5 años. Un viaje en el que va a compartir impresiones sobre el desarrollo económico y el rol global de su país con dirigentes de 2 modelos políticos distintos. Uno alineado con la Unión Europea, representado y apoyado en Francia, y otro más próximo al entorno ruso y chino, que pueden ser Hungría o Serbia. Nos marchamos hasta París, informa nuestra corresponsal Asunción Serena. Hacía 5 años que el presidente chino Xi Jinping no pisaba Europa y rompe esta ausencia con una visita de Estado en Francia y más tarde irá a Serbia y Hungría. Emmanuel Macron abogará ante Xi por la reciprocidad comercial y la búsqueda de una solución que ponga fin a la guerra de Ucrania. Esta mañana estará acompañado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para discutir con el líder chino sobre los conflictos comerciales derivados de la ayuda pública de China y Estados Unidos a sus economías y que amenazan con ahogar a Europa. Macron reconoce que los europeos no tienen una postura unánime sobre la estrategia a adoptar, ya que algunos ven a China esencialmente como un mercado de salida, mientras que Francia teme las exportaciones masivas de China a Europa y aboga por proteger mejor la seguridad nacional. El presidente galo espera obtener también que China, principal aliado de Vladimir Putin, utilice su influencia para contribuir a la resolución del conflicto entre Moscú y Kiev. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. Nos vamos a Estados Unidos, hablamos ahora de Fórmula 1. Tenemos una novedad importante en el Gran Premio de Miami. Ahí está nuestro compañero de Deportes COPE, nuestro enviado especial, Carlos Miquel. Sí, la verdad es que mala noticia para un Carlos Sainz muy disgustado ahora mismo con los comisarios de la Federación Internacional de Automovilismo porque le han endosado 5 segundos por un toque que tuvo en carrera mientras adelantaba al piloto de McLaren, Oscar Piastri. Le han considerado claramente culpable de la maniobra, a pesar de que casi le arrolla en la primera curva a Checo Pérez, no hubo sanción, o que el propio Piastri le llegó a sacar de pista con un toque, tampoco hubo sanción, pues aquí le han declarado culpable. Eso sí, le querían meter 10 segundos, al final le han metido 5 porque dicen que pierde el coche. Son 5 segundos, un punto en el carnet, que es de un total de 12, y lo más importante, pierde 2 puntos en el Campeonato del Mundo y la 4ª plaza. Termina quinto la carrera, el Gran Premio, 5º puesto para Carlos Sainz, 4º para su gran rival, para Checo Pérez. En el campeonato le empata a puntos Lando Norris a 83 en la 4ª plaza del Mundial. Bueno, pues esa es la última hora del mundo del deporte, el mundo del motor. Gracias, Carlos. Carlos Sainz pierde el 4º puesto en Miami en favor de Checo Pérez tras otra sanción inadecuada. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos en la noche de COPE con Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escribe a Adolfo Arjona en Twitter, en @lanochedearjona. En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona. O mándanos un mensaje de voz al 650 564 504. Dicen que nunca te acostarás sin saber algo nuevo. A ver, si estás a punto de irte a la cama, si acabas de empezar tu día o tu jornada laboral, seas trasnochador o seas madrugador, me comprometo a que la próxima vez que te vayas a la cama seas sabiendo muchas cosas más. Por eso ahora aquí, en la noche de Arjona, nos rodeamos de expertos para contestar preguntas. Ya sabes,
el porqué de las cosas, aquí en la COPE. Durante décadas se consideró que en el mundo existían unas 9.100 especies de aves, de una clasificación que se realizó en tiempos del naturalista Charles Darwin, en el siglo XIX. Pero hace unos años, Carmen Cerván, ese recuento cambió. Sí, fue en 2018. Investigadores del Museo Americano de Historia Natural, en Nueva York, aplicaron otro método de clasificación más riguroso y concluyeron que en el planeta existen unas 18.000 especies de aves, el doble de las que se consideraba hasta el momento. Tú mismo seguro que más de una vez te has detenido a admirarlas, al ver un águila o un buitre durante un paseo por el campo, o al ver una gaviota, una cotorra o una paloma en tu ciudad. ¿Te has preguntado alguna vez por qué vuelan las aves? Vamos a preguntarle a un experto en aves, es investigador científico del Museo Nacional de Ciencias Naturales, por cierto que depende del Centro Superior de Investigaciones Científicas, el conocido como CSIC, es Juan José Sanz. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Oiga, ¿por qué vuelan las aves? ¿Qué partes de la anatomía del ave intervienen para que el vuelo sea posible? Bueno, vuelan porque es una de las soluciones que la vida ha buscado para tener ventajas, ¿no? Volar consideras pues que tienes una serie de ventajas con respecto a otros que no vuelan y puedes explotar unos nichos que otros no pueden hacer. Y con respecto a adaptaciones que tiene el cuerpo de las aves, pues son muchísimas para poder volar. Para poder volar hay que ser ligero y por eso las aves tienen los huesos huecos, no como nosotros que los tenemos macizos. Aparte de tener un peso bajo, necesitan mucha energía para volar y eso lo obtienen con unos sacos aéreos que lo que hacen es bombear mucho aire a los pulmones para obtener energía de una forma rápida, ¿no? Es decir, su cuerpo está adaptado para el vuelo, ¿no? Correcto, pero estará de acuerdo conmigo que no vuela igual un gorrión que mueve las alas de una manera muy rápida, muy ágil, que una gaviota a la que es fácil ver planeando. ¿De qué depende el tipo de vuelo del ave? Claro, el tipo de vuelo del ave realmente lo que es una consecuencia de su anatomía. Hay especies que tienen lo que se llaman alas planeadoras, que son alas grandes. Entonces, ahí no es eficiente un aleteo de un gorrión, sino lo que es eficiente es funcionar como si fueras una cometa, ¿no? Para moverte. Y hay otras aves que viven en medios muy espesos, como un bosque, que les es ventajoso tener unas alas cortas y redondas para poder moverse rápido y manejarse bien en zonas donde hay obstáculos, ¿no? Entonces, los tipos de vuelos son un poco consecuencias de la anatomía de las alas y esa es la diferencia que hay entre esas especies que has citado, vamos. Correcto. Carmen, te escucha Juan José Sanz. Sí, que teniendo en cuenta ese diferentes tipos de vuelo, ¿no?, que existen, depende de la anatomía de cada ave, yo le quiero preguntar, ¿cuánto tiempo puede llegar a permanecer un ave en vuelo? Hola, Carmen. Pues mira, eso depende de la especie. Hay especies que están un poquito tiempo, hacen vuelos cortos, pero hay especies incluso que están todo el año. Una especie que acaba de llegar a la península ibérica, que son los vencejos, esa especie está volando todo el año, durante el día y la noche, excepto cuando entran en los nidos que realizan en Europa, ¿no?, para reproducirse. Es decir, una especie que vive volando, duerme volando y hace todo volando, excepto cuando alimentan a los pollos, ¿no? Perdóneme, duerme volando. Entonces dirás, ¿duerme volando? Sí. Exacto, bueno, los peces también duermen en el agua y no se hunden al fondo, sino que duermen de una forma especial, es decir, duermen la mitad del hemisferio, la mitad del cerebro, unos segundos y luego la otra mitad del cerebro, otros segundos, de tal forma que siempre tienen, por ejemplo, un ojo activo y pueden controlar el cuerpo. Esa es la forma que realizan los vencejos,
que ya te digo, están todo el año volando para descansar y de poder dormir y tener el cerebro y el sistema nervioso en perfecto estado, vamos. Qué bueno. Juan José, ¿y cuál es el ave que vuela más rápido y la especie que vuela más alto? Bueno, lo que volar más rápido, el récord, dijéramos, lo tiene el halcón peregrino, que alcanza los 320 kilómetros por hora, es decir, va a la velocidad que van los Fórmula 1, ¿no? Y luego, con respecto a vuelos altos, pues hay muchas especies. Las propias golondrinas que ahora tenemos en nuestros pueblos y ciudades, pues llegan a volar a 3.000 metros, pero las aves que han alcanzado mayor altitud son algunas que cruzan, por ejemplo, el Himalaya, que vuelan a más de 8.000 metros de altura, que son unos ánsares de esa zona, unos gansos, dijéramos, y el récord está en un choque de un buitre moteado en África, que vive en África, con un avión que fue a 11.000 metros de altura. Es decir, hay aves que pueden llegar a volar a 11.000 metros de altura, lo cual es una barbaridad, vamos. ¿Y hay condiciones que impidan a las aves volar? Por ejemplo, bueno, más allá de ese pájaro que duerme durmiendo, ¿las aves vuelan, por ejemplo, de noche o cuando llueve o cuando hace mucho viento? Sí, por ejemplo, las aves migratorias, hay algunas que solo migran por la noche, es decir, que vuelan por la noche, y en principio el requerimiento que tienen es poder manejarse para no chocarse con nada, ¿no? Realmente la mayoría de las aves terrestres vuelan de día porque de noche se estarían chocando, no tienen un sistema como los murciélagos para detectar obstáculos. Pero no hay impedimentos, lo que hay son dificultades. Es decir, si ahora, por ejemplo, hemos tenido unas lluvias hace poco y se ha visto que los vencejos que venían de África, prácticamente al llegar a Málaga, se colgaban de los edificios porque venían exhaustos, ¿no?, del viento y de la lluvia que habían sufrido. Es decir, las dificultades son por el tiempo, pero eso no les impide volar, ¿no? El avestruz. Y ya te digo que hay especies que están adaptadas a migrar por la noche y otras por el día. O sea, cada especie tiene su comportamiento. Decía, el avestruz, la gallina, el pingüino, son aves, pero no vuelan. ¿Por qué hay aves que no tienen la capacidad de volar? Es bueno que digamos esto porque el pingüino es un pájaro, aunque no lo parezca, pero está adaptado al medio acuático y entonces en vez de volar lo que hace es nadar con las alas, ¿no? Y hay especies pues que han perdido esa capacidad de vuelo. Por ejemplo, el avestruz lo ha perdido porque tiene tanto peso que sería incapaz de poder volar. De hecho, en España tenemos la especie del mundo que más pesa que es capaz de volar, que es la butarda, ¿no? Y las gallinas, aunque ahora las veamos ahí parezca que no vuelan, son aves que originalmente vienen de Asia y viven en bosques, y allí en los bosques sí realizaban pequeños vuelos de planeo. Una gallina es capaz de desplazarse unos metros volando. Es decir, son especies que para sobrevivir no han necesitado volar y por eso son los resultados que vemos ahora, ¿no? Que hay aves que no vuelan. Incluso hay algún pato que no vuela, que vive en América y es el resultado de eso, que realmente no necesitan volar, ¿no? ¿La butarda cuánto puede llegar a pesar? Pues un macho de butarda puede llegar a pesar a casi 35 kilos. ¿35 kilos? Sí, son unos... la butarda es muy grande y ya te digo que es el récord a nivel mundial. O sea, pues tenemos que estar orgullosos que tenemos esa especie en nuestro país, ¿no? Qué bueno. Juan José, la supervivencia, huir de los depredadores es lo que al final condiciona al ser vivo para desarrollar diferentes habilidades, ¿no? No, y también la búsqueda de nuevos niveles, de nuevas fuentes de alimentación como son los insectos, que la mayoría... Ahí podríamos incluir la supervivencia, ¿no? Sí, claro, exacto. Es decir, el resultado del vuelo es simplemente que hay unos individuos que han adquirido esa capacidad y esa capacidad pues les ha sido beneficioso en términos de supervivencia y de descendencia, ¿no? Y así se ha ido manteniendo en el tiempo. Pero no son los únicos animales que vuelan las aves. También tenemos los murciélagos, como los mamíferos que son, y también tenemos los insectos que también tienen esa capacidad de volar, ¿no? Murciélagos. Y nosotros también, sí, porque hemos aprendido el mecanismo de vuelo de estos animales para poder tener aviones que nos trasladen por el cielo. Montarnos en un avión y volar como ellos, efectivamente. Oiga, pues si me permite, si a nosotros en la radio a un invitado le pudiéramos denominar como individuo, usted es de estos individuos que uno agradece mucho encontrarse en su vida profesional porque en muy poco tiempo da mucha información y con pocos adornos y se le entiende todo lo que dice. Por tanto, le agradezco mucho que sea un individuo tan eficaz en términos de comunicación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias por el piropo.
Mi siguiente invitado ha escrito para las 3 grandes cabeceras nacionales: el diario El País, el diario El Mundo. Actualmente escribe en el ABC. Ha sido profesor de periodismo en la Universidad Pública de Málaga. Ahora dirige y presenta Mesa de Análisis, y lo hace en la televisión pública andaluza. Además, es contertulio de Herrera en COPE. Él es Teodoro León Gros, acaba de publicar La muerte del periodismo. Querido Teodoro, muy buenas noches. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches, encantado de saludarte. Aclaremos una cosa, porque hay algún oyente que probablemente entra en confusión. Cuando te presenta Carlos Herrera como Teodoro Teodorovich, ¿es por algún origen bolchevique en la familia o esto forma parte de la cultura de Herrera? Estas son las cosas de Herrera. Yo no he logrado nunca que me lo cuente o que me lo explique. Entiendo que lo de Teodor Teodorovich debe de venir de alguna evocación que el nombre de Teodoro le provoca. Y ahí me consta, porque algún día hice una consulta, creo recordar que en el Parlamento croata quizás hay un diputado que se llama Teodor Teodorovich, pero, en fin, evidentemente no es el motivo. No, la cultura de Herrera, que como tú bien sabes es amplia y siempre llena de matices irónicos, algo le sugirió ese nombre y ahí se ha quedado. En todo caso, todos sabemos de la enorme afición, conocimiento de la historia, costumbres del pueblo croata en el mundo de Herrera. Por tanto, no sería de extrañar que tenga alguna reminiscencia de ese tipo. Teo, escribes en el año 2006 un libro sobre el periodismo débil. Ahora escribes un libro sobre la muerte del periodismo. ¿Tan mal está la cosa? Sí, yo creo que para el periodismo las cosas están realmente mal. Y además haríamos bien en no buscar retórica balsámica que simule ese deterioro, ¿no? Esa degradación. Sí, en el año 2006, cuando yo escribí El periodismo débil, básicamente ya se estaba produciendo algo. Fíjate que es un año interesante porque es el momento en el que aparecen pues Facebook, Twitter, Instagram, empiezan a surgir. Es el año, digamos, el año de las redes sociales. Entre el 2004 y el 2007 es el momento en que irrumpen las grandes redes y en el que el fenómeno del clickbait pues estalla y en el que los periódicos ya están sufriendo el embate de Google y de Facebook, que capitalizan, digamos, toda la rentabilidad publicitaria de la información. En ese momento estábamos hablando de un periodismo en una crisis de modelo. Es decir, la irrupción de Internet lleva a los periódicos a tomar una decisión equivocada, a los medios en general a poner sus contenidos, unos contenidos que son muy caros, porque elaborar buen periodismo es muy caro, y por el que los ciudadanos normalmente pagaban en aquella época algo más de 100 pesetas, después a partir de €1, a partir del año 2000 €, y lo ponen a disposición del público gratis y se empiezan a acostumbrar a recibir la información gratis. Bueno, a partir de esa decisión estratégica seguramente vienen otras que no son consecuencia, pero que va contribuyendo a que el periodismo llamado ad-driven, el modelo de periodismo basado en la publicidad, porque como tú bien sabes, Adolfo, cuando alguien pagaba €1 o 100 pesetas por un periódico, pagaba solo una pequeña parte de lo que costaba ese periódico. La mayor parte lo pagaba la publicidad. Igual que cuando uno ve la televisión en abierto, ve algo que aparentemente es gratis, pero que en realidad está sostenido por los anunciantes. Quien pone un anuncio y paga una gran cantidad es el que está permitiendo, con la suma de todos esos anuncios, que uno vea la televisión gratis, oiga la radio gratis, que también producís unos contenidos de gran calidad y por tanto costosos, o que los periódicos no fueran gratis, pero sí razonablemente baratos. Bueno, eso entra en crisis y los periódicos ya no se pueden financiar con publicidad y por tanto entra en crisis un modelo, porque financiarse, tener autonomía financiera significaba tener autonomía editorial, tener independencia, y la independencia era la base
a partir de la cual funcionaba el periodismo, la independencia de los grandes poderes, especialmente del poder político y del poder económico. Pero eso era en 2006, como tú dices, en ese periodismo débil. Ahora mismo, cuando yo hablo de la muerte del periodismo, hablo de un estadio posterior y mucho más grave, en el cual ya no hablamos de la crisis de un modelo, hablamos de la desaparición de un protagonista de las sociedades democráticas de la modernidad, que es el periodismo. Por tanto, debemos entender que aquella estimación, aquella consideración que se hacía de la prensa como el cuarto poder, ¿ha perdido peso? Es decir, ¿en ese ranking estaría mucho más abajo? Bueno, yo ni siquiera lo definiría como algo que esté más abajo. Esto del cuarto poder tiene gracia, como recojo sintéticamente en el segundo capítulo del libro, si no recuerdo mal. Como sabes, esto del cuarto poder se creó una leyenda falsa en torno a un primer ministro británico, a Burke, que habría dicho esto mirando a la tribuna de la prensa en el Parlamento británico, diciendo: hay tres poderes, pero, señores de la prensa, ustedes son el cuarto poder y son fundamentales. Bueno, esta historia es falsa porque, de hecho, cuando Burke era primer ministro no había tribuna de prensa en Westminster, así que no, la historia es falsa. Pero es verdad que desde el principio, desde muy pronto, se habla del cuarto poder, del periodismo como cuarto poder. Balzac se refiere a eso irónicamente, ¿no? Dice, este es un cuarto poder. Claro, es decir, Montesquieu y los primeros teóricos de la democracia ya habían hablado de los tres poderes del Estado, del ejecutivo, el legislativo y el judicial, que debían ser independientes. Bueno, era fácil, era tentador hablar de un cuarto poder, ¿no? Pero la expresión en su origen tenía un cierto matiz crítico. En cualquier caso, el periodismo ha sido un gran poder en la sociedad moderna, es decir, en el siglo XIX y en el siglo XX, en lo que llamamos la modernidad. Y ha sido un poder fundamental en las sociedades democráticas. Se supone que como un contrapoder, es decir, era un poder que la sociedad generaba para contrarrestar el poder político, el poder económico, financiero y, digamos, los poderes del Estado, para que la sociedad tuviera un instrumento de transparencia, un instrumento que le garantizara la información de los hechos de interés público que le podían afectar. Y, bueno, pues con ese cierto talante de contrapoder se fue desarrollando el periodismo en el XIX en menor medida, pero en el XX extraordinariamente, hasta llegar a ser un instrumento formidable, ¿no? Y sí, el periodismo fue un poder, y ese es el periodismo del que podemos decir, del que podemos hablar de su derrota, de su desaparición, o bueno, quizás con un cierto exceso forense de su muerte, ¿no? Pero sí que podemos decir que el papel que ejerció el periodismo en esas sociedades democráticas, ya digo, muy claramente en el siglo XX, lo ha dejado de ejercer. Y, por tanto, el periodismo hoy es un poder muy diluido. Ya no se puede hablar, en ningún caso se podría hablar de cuarto poder, pero es un poder muy diluido, en el que, bueno, sigue estando ahí, sigue teniendo un papel, pero desde luego no es el papel para el que se concibió ese periodismo. Teodoro, ¿la fragilidad del periodismo tiene algo que ver con los bulos, con la manipulación, con la ausencia o incluso la desaparición de la verdad? Sí, yo creo que sí, pero no como consecuencia, no como causa, sino como consecuencia. Es decir, la consecuencia de la debilidad, de la derrota o muerte del periodismo es lo que permite que en el año 2016 se consagre un fenómeno conocido como la posverdad. Es un término que no es nuevo, que estaba ahí, se arrastraba desde hace un par de décadas, pero que aflora con Donald Trump, aflora muy especialmente. Bueno, en realidad son una serie de hitos, ¿no? El Brexit, Donald Trump, Bolsonaro, el procés catalán, es decir, hay una serie de hitos estudiados internacionalmente como momentos en los que estalla esa posverdad. Y la posverdad es muy interesante porque las fake news es otro fenómeno distinto. La fake news podríamos vincularla a lo que tradicionalmente hemos llamado la mentira. Y la mentira, para entendernos, es el desafío contra la verdad. Y en cierto modo, cuando tú mientes, es decir, cuando tú desafías la verdad, le estás dando valor a la verdad. Pues estás diciendo, oye, esta verdad me perjudica, voy a contrarrestarla con una mentira.
Pero cuando hablamos de posverdad, que en aquel año el Oxford, que ya sabes que suele hacerlo cada año y lo hace con gran eco global, la escoge como palabra del año 2016, la posverdad no es la mentira, la posverdad es el desprecio por la verdad, el desinterés, la irrelevancia de la verdad. Y yo creo que ahí es donde realmente podemos consagrar la muerte del periodismo, ¿no? Porque yo creo que esto es un aserto que es muy fácil de entender y de defender. Si la verdad no le importa a la sociedad, el periodismo no le importa a la sociedad. Si la verdad no es necesaria, el periodismo no es necesario. ¿Y cuál es el nivel de responsabilidad que tienen los periodistas o que tenemos los periodistas en todo esto? Porque normalmente se señala a las empresas periodísticas, pero estarás de acuerdo conmigo que sin la complicidad de los periodistas no podrían las empresas periodísticas poder manipular, poder faltar a la verdad. ¿Cuál es el nivel de responsabilidad de esta fragilidad que sin duda tiene la profesión, digo, de los periodistas? Pues yo soy relativamente indulgente con los periodistas, y con esto no quiero decir completamente indulgente, pero sí, como te digo, relativamente. Verás, yo creo que el origen del deterioro del periodismo está en los editores. Philip Meyer, en un libro que a mí me interesa mucho, The Vanishing of Newspapers, la desaparición de los periódicos, advertía, dice, no, todo el mundo tiende a pensar que el origen de la derrota del periodismo es Internet, y no es verdad. Decía, el origen es la codicia de los editores. El momento en el que los empresarios periodísticos, las empresas informativas, se dan cuenta de que tienen unos negocios extraordinariamente rentables y que no necesitan hacer buen periodismo para que sea rentable. Y ese es un momento fundamental. A partir de ahí se producen ese fenómeno de la concentración de medios en torno a los grandes grupos multimediáticos. Hay momentos muy simbólicos, ¿no? Como cuando la Warner compra Time y se crea ese grupo Time Warner y otros, es decir, todas las grandes marcas. Piensa, Adolfo, que en el comienzo del siglo XX el 95% de las empresas informativas eran empresas autónomas, casi siempre familiares, es decir, un pequeño editor que le gustaba el periodismo, que montaba su empresa, que tenía que conseguir anuncios con una cierta dificultad, que mandaba a alguien a la calle, a veces sus hijos o sus sobrinos, a vender los ejemplares y a vocearlos en las aceras. Y bueno, si el periódico tenía algo interesante, pues atraía anuncios, y al atraer anuncios conseguía mejor financiación para hacer un producto un poquito mejor y, bueno, la matriz mercantil del periodismo. En el momento en que los periódicos empiezan a integrar en esos grandes grupos del show business, de la industria del entretenimiento, y es así, ¿no? Es decir, de un 95% de empresas informativas autónomas, a final del siglo XX el porcentaje es invertido. El 95% de los periódicos son parte de un grupo de comunicación. Y esos grupos de comunicación son unos muy pocos, se pueden contar con los dedos de una mano. Entonces, esos grupos, Disney, Warner, Time Warner, etcétera, son grupos evidentemente de la industria del entretenimiento, y grupos muy rentables y grupos con unos criterios muy claros de cómo tienen que actuar. Y a partir de ahí empieza la crisis del periodismo. A partir de ahí surge un concepto que hemos visto desarrollarse en los últimos años, que es el infotainment, el infoentretenimiento. Cuando la información periodística ya se asocia a la gratificación del entretenimiento como un producto más de esa industria del espectáculo. Luego se hablaría de emotainment y otros términos semejantes. La tabloidización de los periódicos, cuando la prensa seria empieza a tener contenidos populares y sensacionalistas, y cuando esos contenidos además entran en la crisis de la publicidad, cuando ya no tienen ingresos, y empiezan a buscar el tráfico a través de las redes sociales. Entonces, para buscar el tráfico se utiliza el clickbait, es decir, los titulares cebos, titulares que sean pinchados, que pueden hablar del culo de Jennifer López o pueden decir lo que le pasó a Feijóo en la tribuna del Congreso y no te lo puedes imaginar. Y entonces tú lo pinchas
con ese cebo y no te lo puedes imaginar. Oye, ¿qué será? Eso es. Lo pinchas y detrás no hay nada. La mayoría de las veces no hay nada, pero lo has pinchado y ha generado tráfico. Y la lógica, digamos, de este periodismo de los últimos tiempos, pues el tráfico era lo que te provocaba o te reportaba una cierta expectativa de monetización que no se ha producido. En fin, eso además se producía desde las redes sociales, con la lógica de las redes sociales. En fin, es una maquinaria. Ha sido un proceso de 25, 30 años en el que han concurrido muchos factores que no se puede reducir a algo simple. Pero bueno, en fin, el resultado me temo que es el que estamos viendo y el que yo trato de diagnosticar en este libro. Empezábamos esta conversación recordando el libro del año 2006 que firmaba Teodoro León Gros sobre la debilidad del periodismo, el periodismo débil. Acaba de publicar La muerte del periodismo. Hablamos de memoria, estamos hablando del año 2006, estamos echando la vista atrás. Permíteme que hagamos un poco de memoria en el programa. Esta semana nos toca hacer memoria con el año 2002. Era un año en el que dejábamos definitivamente la peseta por el euro. Sufríamos, cómo olvidar la invasión del islote de Perejil. Vamos a recordar cosas que ocurrieron aquel año, Teodoro, e inmediatamente vuelvo contigo. Hagamos memoria y recordemos el año 2002. Ese año, España sufría uno de los desastres medioambientales más graves de su historia. En 2002, un petrolero de nombre Prestige sufría un accidente. Se hundía y se partía en dos frente a las costas gallegas. Miles de toneladas de fuel acabaron en el mar. El chapapote tiñó de negro la Costa da Morte. Y no salimos del agua, porque en 2002 nuestro país afrontaba una crisis diplomática que precisó de intervención militar. El ejército español se ponía en marcha para expulsar a unos marinos marroquíes que habían desplegado la bandera de su país en el islote Perejil. La operación fue todo un éxito. Al alba, y con tiempo duro de levante, salieron 3 helicópteros Cougar. Y mientras tanto, en tierra, los españoles estábamos más preocupados por enterarnos de cómo funcionaba el euro. ¡Ya tenemos euros! ¡Yeah! Una nueva moneda que se estrenaba en 2002 y que equivalía a 166 de nuestras queridas pesetas, a las que, por cierto, dijimos adiós. ¡Hasta luego, Luca! En España, la tele de aquel año 2002 nos entretenía con nuevas series como Ana y los 7. Yo estoy graduada por la London Pyodohi y tengo un máster en ginebras educativas estupendas. Los amantes de los superhéroes y de Spider-Man en particular veían cómo llegaba a los cines la primera película de la saga. Deje que mañana le haga algunas pruebas. ¿Podemos hacerlo ahora? Parece que a usted le gusta. No deje que le caiga encima. También se estrenaba en la gran pantalla la primera entrega de La Edad de Hielo. Espera, ¿los rinocerontes no son vegetarianos? Excelente observación. ¡Cállate! Dicen que por las noches... En 2002, el cine español vivió un magnífico año con el estreno de Hable con ella, de Pedro Almodóvar, y Los lunes al sol, de Fernando León de Aranoa. A mí me sacan todos los meses una pasta de la Seguridad Social para mantener una panda de vagos. Yo soy Dolino Reina, dicen que no es un vago. A mí no me metes. Ese año, la música de un artista puertorriqueño, por aquel entonces desconocido, conquistaba las listas de éxitos y las pistas de baile de nuestro país. Su nombre es Chayanne, y pocos se resistían a bailar cada vez que sonaba este torero. Sí, el verano de 2022 se lanzaba a Serejé, un tema interpretado por 3 chicas que se hacían llamar las hijas del tomate. Vamos, las Ketchup. Pero ese año, una artista norteamericana lograba superar este éxito internacional con elegancia. Alicia Keys debutaba con un primer sencillo llamado Falling. Consiguió 5 premios Grammy, entre ellos Mejor Canción y Mejor Artista Nobel. Año 2002, hace 22 años esto. Teo, ¿dónde andabas tú hace 22 años, en el año 2002? Pues escribía en el Diario Sur, llevaba 2 años como profesor titular en la universidad, colaboraba con algunos medios y, en fin,
estaba empezando, digamos, una carrera en la que ya tenía en realidad una década larga de experiencia, pero bueno, digamos, pues es el año del nacimiento de mi primera hija, de Cristina, y bueno, era un año de transición, digamos, en la vida, ¿no? De ese periodo en el que vas dejando atrás. Seguramente el nacimiento de un hijo es una de esas líneas rojas que marcan etapas de la vida. Seguramente ese sea lo más simbólico que pueda recordar de ese año. Esta noche está con nosotros Teodoro León Gros. Estamos hablando de su último libro, La muerte del periodismo. Te he hecho preguntas que analizaban lo que ocurre desde la perspectiva del periodismo y del periodista. Vamos a ponernos en el papel ahora del consumidor de la información. Ante muchos espectáculos, ante mucho de impresionante lo que ocurrió con Feijóo cuando bajaba de la tribuna de pinchas y no hay nada. Eso, o el culo de fulana, o de mengana, o de fulano, o de perengano. Claro, para el consumidor de información tiene que ser muy frustrante y tiene que tener una sensación de orfandad cuando se enfrenta a un periodismo bastante mediocre en decadencia, ¿no? Sí, yo creo que hay que ser solo relativamente indulgente, igual que decíamos con los periodistas, con los ciudadanos. Es decir, los ciudadanos tampoco quedan al margen de este proceso. Es verdad que muchas veces tendemos a decir, por ejemplo, las televisiones acostumbran a decir, le damos al público lo que quiere. Es mentira. Las televisiones acostumbran al público a que quieran lo que ellas quieren. Es decir, por ejemplo, en el año 89-90, cuando llegan las televisiones privadas en España, no hay ningún programa de petardeo, digamos, de esos que llaman del corazón o de la entrepierna, quizás sería más exacto llamarlos. Pero, en fin, estos programas, digamos, de celebrities y de su mundo, ¿no? Si tú lo piensas, las televisiones entendieron que había un nicho en España, a diferencia de otros países donde había una prensa sensacionalista o popular más o menos descarnada, invasiva de la privacidad, de la intimidad. Pues eso no había ocurrido en España, y no había ocurrido por una razón obvia, porque en una dictadura como la franquista pues no se toleró ese contenido que se consideraba indecoroso. ¿Qué ocurrió? Que cuando en España comienza, digamos, su andadura democrática, algún medio internacional intenta que en España existan ese tipo de productos. Recuerdo, por ejemplo, el periódico Claro, ¿no?, que intentó ser lo que era la prensa sensacionalista, o el Bild en Alemania, ¿no?, la sensacionalista británica, ¿no?, el Sun, el Daily Mirror, etcétera. Claro, en España no funciona porque culturalmente no estábamos preparados para tener un periódico, puesto que nuestro mundo de periodismo popular era el Hola, el Semana, el Lecturas, que eran revistas muy amables, revistas del colorín, que te ofrecían, bueno, te acercaban a las casas de los famosos, a sus asuntos, ha nacido fulanita, se casa menganita, la hija del marqués de tal, pero era, digamos, un tipo de periodismo popular amable, y no ese periodismo descarnado que tenía tanto éxito en todo el mundo. Las televisiones son conscientes de que en España ese nicho está ahí, y que no había sido utilizado, y es un nicho extraordinariamente rentable. Pero si tú te pones a pensar, pues desde el ¿Qué me dices?, de Belinda Washington, que era un programa muy simpático, pero que ya empezaba a utilizar la ironía, a tener un toquecito punzante. Luego eso evoluciona, tiene alguna secuela un poquito más atrevida, luego llega El Tomate. Aquí hay tomate, el tomate ya era un programa mucho más ácido. Todavía no era terriblemente invasivo, pero ya era mucho más ácido. Bueno, tú ves la evolución que han tenido las televisiones hasta que llegan los Sálvame Deluxe, etcétera, y te das cuenta que la televisión en los últimos 20 años ha ido desarrollando un lenguaje, un producto, unos formatos de algo que no existía a principios de los años 90, algo que hoy tiene un peso importante en la programación y que tiene un tono a veces absolutamente descarnado. La televisión ha acostumbrado al público a ese producto. Y ese es un producto, es como la comida basura, la televisión basura y la información basura, que también podemos hacer los periódicos, o la radio basura, que puede hacer una radio, pero que en la televisión es particularmente identificable. La televisión basura lo que hace es, igual que
cuando uno se acostumbra a tomar la hamburguesa de McDonald's o del Burger King, que uno tiene la sensación de que está comiendo algo que es muy gratificante, que se come muy fácil y que es muy barato. Bueno, pues ese es el éxito de la televisión basura, ¿no? Igual que el fast food, la fast TV o los contenidos rápidos y baratos y basura de cualquier medio de comunicación. Claro, los medios acostumbraron al público a esto. Y ahora dicen, no, le damos al público lo que quiere. No, le das al público lo que tú llevas 25 años acostumbrándoles a que lo quieran, o 35. Y bueno, pues esto pasa muchas veces con el público, ¿no? Es decir, que las empresas informativas o las empresas de comunicación, mejor dicho, les hemos acostumbrado a que quieran contenidos que nos interesan darle. Pero también te digo, Adolfo, cuando te digo que ellos tienen su responsabilidad, es que, el que pincha un enlace de esos titulares cebos de clickbait es porque quiere. Es decir, yo te aseguro que hace ya mucho tiempo que no pinchó lo que le pasó a Feijóo bajándose de la tribuna y no te lo puedes imaginar. Que, por ejemplo, el Huffington Post, el HuffPost, utiliza en España de una manera particularmente reconocible, ¿no? Es decir, yo no lo pincho bajo ningún concepto. Pero en términos generales, a mí me gusta seguir consumiendo información a través de las páginas, pues eso, del ABC, del Mundo, del País, de La Razón, del periódico que uno considere el Confidencial o el Diario.es, del periódico impreso o digital que uno crea que le proporciona mejor información. Yo recomiendo que no sea solo uno. Porque eso te permite ver la información estructurada, tematizada y jerarquizada, donde tú ves qué es importante y qué no es importante, y cómo se organiza esa información y por qué se organiza esa información. Pero el que ha decidido consumir información desde las redes sociales ha renunciado a eso. Es decir, simplemente está esperando que en su timeline en Twitter, ahora X, o en Facebook o en Instagram, le aparezca un titular que sea sugerente y lo pincha. Para que sea sugerente, normalmente tiene que tener esas características. Pero hay un segundo factor que es importantísimo, que son las burbujas informativas. El tema es que cuando tú consumes información desde una red social, tienes que ser muy consciente de que la estás consumiendo desde una burbuja, de lo que se llama una cámara de eco, así la denominaba Eli Pariser, ¿no? El gran descubridor de la trampa de las redes sociales. Y en esa cámara de eco, normalmente en tu muro, en tu timeline, lo que hay es gente que piensa igual que tú. Es decir, todos tenemos un entorno informativo, un entorno social, un entorno mediático y tenemos un entorno en redes sociales. Claro, cuando tú estás rodeado de gente que piensa lo mismo que tú, es muy fácil que creas que eso es el modo de ver la realidad, que esa es la realidad. Y te estás perdiendo la otra mitad de la realidad. La tendencia es a que se creen burbujas informativas, a que uno termine leyendo periódicos de izquierda, radios de izquierda o televisiones de izquierda, o esté leyendo periódicos, radios, oyendo radios o viendo televisiones de derechas. Y por tanto, perdemos algo que fue fundamental en el periodismo del siglo XX. Hablábamos de la muerte del periodismo, que era el relato informativo totalizador. En los años 90 existía la polarización, existía el populismo, existía el trincherismo, existía la confrontación. Pero todos teníamos el mismo relato informativo. Cuando tú empezabas el día, las noticias eran las mismas para todos. Luego se interpretaban pues desde la mirada conservadora, liberal, socialdemócrata, no importa. Pero las noticias eran las mismas para todos. Hoy no. Hoy, en la burbuja de izquierdas hay noticias para la gente que está en esa burbuja y en la burbuja de derechas noticias para ellos. Ignoramos parte de la realidad y nos quedamos solo con nuestra mitad. Y desde una mitad, desde la famosa hemiplegia que decía Ortega y Gasset, no se puede entender el mundo. Y eso que era una función fundamental del periodismo, contribuir a que no perdiéramos de vista la realidad y el mundo, pues es en buena medida lo que estamos sacrificando detrás de eso. Cuando los ciudadanos aceptamos esa lógica, en alguna medida no solo somos víctimas, también somos cómplices de ese sistema. Termino. Acabas de firmar la muerte del periodismo. ¿Es una utopía? ¿Hay esperanza para pensar que en un tiempo firmarás un libro para contar la resurrección del periodismo? Bueno, a mí me encantaría, y no solo firmarlo yo, sino que lo firmara otro. Sería estupendo, ¿no? Yo siempre creo, como profesora, no es un mero tic, no es un recurso, es una
En fin, es una convicción. Yo siempre creo que los jóvenes nos redimirán, a los que ya hemos pasado hemos tenido más protagonismo, hemos estado ahí, hemos estado en el centro del sistema y poco a poco pues vamos pasando de estar en el centro. No significa que este no sea nuestro tiempo, ¿no? Ni que no tengamos cosas importantes que hacer, pero digamos que van llegando otros que van a ir cambiando las cosas y que van a ir dinamizándolas. Yo creo mucho en la juventud y estoy seguro de que sí, de que habrá nuevas fórmulas y que las traerán los jóvenes. Lo que ocurre es que no tengo del todo claro que habrá un nuevo periodismo, es decir, cuando algo muere, normalmente algo empieza a nacer. Y aquí estamos en ese interregno entre un periodismo que se muere y uno que sin duda va a nacer. Lo que no estoy muy seguro es que ese periodismo que nazca ahora pueda volver a tener la función que tuvo el gran periodismo en el pasado, ¿no? Ese periodismo determinante en la sociedad democrática del siglo XX, que será otra cosa y tendrá su función. Y esa función podrá tener una gran relevancia. No estoy seguro que vaya a volver a ser lo mismo, porque ten en cuenta que en el siglo XX ese cuarto poder, o ese poder contrapoder que estaba en el esquema de los poderes que determinaban el espacio público, unos pocos periódicos eran absolutamente determinantes. Es decir, ningún político empezaba el día sin mirar los titulares de los 4 o 5 periódicos y les temblaban las rodillas. Y si veían su nombre en una columna de opinión, entraban en pánico, o en un editorial de un periódico. ¿Por qué? Porque esos 4, 5, 6 periódicos nacionales pues marcaban la agenda, el temario de lo que la gente iba a hablar y sobre lo que la gente iba a pensar. Eso, en un entorno tan fluido, tan anfibio y tan líquido como es el digital, pues hay multitud de webs informativas, de portales, los periódicos siguen adelgazando y siguen apareciendo nuevas cabeceras, nuevos medios. Es muy líquido, ¿no? Por utilizar el término de Bauman. Y ese carácter líquido aporta algunas ventajas y desde luego impide, eso sí, que lo que eran los diarios del pensamiento pesado, de las grandes narrativas del siglo XX desaparezca. Ten en cuenta que Gianni Vattimo ya en los 90 hablaba del pensamiento débil, ¿no? Del pensiero débole, de cómo esos grandes actores con peso en el sistema, con cuyos relatos tenían una enorme relevancia, se estaban diluyendo. Y, eso no ha dejado de progresar. Pero, en fin, a tu pregunta, sí, detrás de todo esto habrá un próximo periodismo que yo creo que se llamará periodismo, que tengo mis dudas de que vuelva a tener el papel que tuvo ese periodismo, pero también tengo cierta confianza en que tendrá un papel que podrá ser relevante y, como mínimo, que sin duda será interesante. Teodoro León Gros acaba de publicar La muerte del periodismo. Lo edita Deusto. Teo, gracias por participar en este rincón de charlas sin prisas y en libertad. Gracias y suerte con el libro. Ha sido un verdadero placer. Estos rincones, como tú dices, de charlas sin prisas, en el fondo nos trasladan a los tiempos y a los formatos de los... No iba a decir de los buenos tiempos, al menos de las grandes cosas sobre las que hoy podemos tener alguna melancolía. Gracias y buenas noches. Un abrazo. Seguro que por la música que estás oyendo ya te puedes imaginar que nos vamos de romería. Por cierto que si nos vamos de romería, el calzado más, digamos, tradicional en nuestro país para este tipo de encuentros, este tipo de eventos, es la bota campera.
En la localidad onubense de Valverde del Camino son especialistas en este tipo de calzado. En los últimos años han abierto el abanico y hacen botas de vestir, botines, botas para hípica, para cazar. Incluso la familia real británica encarga algunas remesas cada año para sus paseos por sus fincas en Gran Bretaña. Hoy queremos resolver cómo se fabrica una bota campera. Va a ayudarme Elena Lazo. Ella es tercera generación de la empresa Lazo y Duque. Son fabricantes de botas. Querida Elena, buenas noches y bienvenida a COPE. Hola, buenas noches, Adolfo. Elena, ¿de dónde viene la tradición de la fabricación de este tipo de calzado en Valverde del Camino? Pues aparte de que el Rocío está bastante cerca, esto antiguamente era un valle, un paso de camino en la zona de la provincia, entonces pasaban muchos viajantes y demás y necesitaban su calzado, tanto para romería como para el uso diario. Correcto. Lo primero que uno se plantea, supongo, cuando va a hacer una bota es saber cuál es la piel más adecuada para fabricar ese tipo de botas. ¿Cuál es esa piel? Claro, nosotros normalmente trabajamos con la piel de ternera engrasada, ahora también originariamente se usaba más el marrón oscuro y ahora se usan diferentes colores como el color cereza, el color avellana, pero todo en piel de ternera. Entiendo. Pedro, ¿alguna curiosidad que tengas? Sí, bueno, pues ya se habla de la fabricación y de la piel, pero ahora me interesan las piezas. ¿Cuáles son las piezas que componen una bota y sobre todo cómo es el proceso de montaje? Pues depende, una bota campera, rociera, por ejemplo, las tenemos de diferentes piezas. Ahora mismo se llevan las piezas enterizas con la cremallera interior y una suela de cuero que se adecue a las arenas del camino. Elena, ¿es un proceso manual o se emplean máquinas para la fabricación a estas alturas? Se emplean máquinas, pero cada máquina es usada por una persona, entonces al final es un producto artesanal. Oye, ¿y es cierto que hoy día se emplea tecnología 3D para la fabricación de las botas? Sí, 3D, además con máquinas con láser y demás, que se hacen los cortes en un patrón ya determinado. Elena, antes decías que pasan viajantes por la zona de Valverde del Camino, naturalmente las romerías. Desde luego las botas camperas están preparadas, son auténticos todoterrenos. Van a mojarse, van a entrar en barro, van a entrar en tierra muy seca. ¿Qué tratamiento reciben para que aguanten este uso, en fin, tan perjudicial? Normalmente están tratadas con grasa de caballo, lo que pasa que ahora para uso habitual y demás se suele usar la crema hidratante o algún jaboncillo líquido especial para piel. O sea, es tan simple como piel de ternera y luego el mantenimiento con grasa de caballo, con piel hidratante. Con eso mantenemos las botas sin ningún problema, ¿no? Sí, además que aparte en el Rocío y demás, a lo mejor en alguna romería, pues sí que nos encontramos cada año que hay una fecha que está a lo mejor lloviendo o con mucho calor o con arena. Con el paso del tiempo, el diseño de las botas han cambiado mucho. Es decir, ¿las modas también afectan a las botas camperas? Sí, también afectan. Lo que pasa es que las camperas clásicas de toda la vida se siguen usando. Ahora a lo mejor se llevan unas botas más parecidas a las de hípica, que son más ajustadas a la pierna, con cremallera por la comodidad. Entiendo. ¿Por qué, por cierto, para terminar, por qué a veces se le llama botos en vez de botas? Aquí tenemos la tradición de llamarlo botos, pero al fin y al cabo es una manera de lo que la llamamos aquí desde siempre. Pero al final son botas. Es decir, campera, rociera o lo que pasa es que se conoce tradicionalmente como boto. Por tanto, si yo pongo una bota y un boto al lado, estamos hablando del mismo producto, ¿verdad? Hay muchos tipos, pero sí. No es tan simple, pero sí. Perfecto. Elena, gracias por atendernos. Un beso. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ti. Adiós. ¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido? ¿O lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta o rápida. Hoy se cumple exactamente un año de este momento. God save the king. Dios salve al rey. El 6 de mayo de 2023, el arzobispo de Canterbury encajaba la corona de San Eduardo sobre la cabeza del nuevo rey de Inglaterra, Carlos III.
Justo después, Pedro, la artillería sonaba en todos los puntos del país. Así es, la ceremonia tuvo lugar en la abadía de Westminster, en Londres, y justo después de la coronación de Carlos III se llevaba a cabo la de la reina consorte, Camila, a la que colocaron la corona de la Reina María con una incrustación de 2.200 diamantes sobre plata. Las celebraciones con motivo de la coronación del nuevo rey tuvo el broche final 2 días después, el 8 de mayo de 2023, con un concierto celebrado en Windsor, ofrecido por Katy Perry y Lionel Richie. Se cumple un año de este momento y fíjate todo lo que ha ocurrido y está ocurriendo en torno a la familia real británica. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o lento? Venga, hablemos ahora de fútbol porque una semana como esta, pero del año 2023, Sergio Busquets anunciaba que dejaba el Barça. Ha sido un honor, un sueño, un orgullo. Lo ha sido todo poder defender y representar este escudo durante tantos años. Pero todo tiene un inicio y un final. Y aunque no haya sido una decisión fácil, creo que ya ha llegado el momento. Tras 15 temporadas al servicio del Fútbol Club Barcelona, en las que disputó más de 700 partidos, Busquets anunciaba que a final de temporada dejaría el club, pero no el fútbol. Hoy juega en la Major League Soccer americana, en las filas del Inter de Miami de Leo Messi. Se cumple un año del anuncio de Sergio Busquets y de otro anuncio, en esta ocasión de una estrella de la interpretación. Oh, aquí está. Ven con papá, vamos. Con 79 años, Robert De Niro desvelaba que acababa de ser padre por 7ª vez. En esta ocasión, De Niro tuvo una niña llamada Gia Virginia, que, por cierto, hoy cumple un año. Venga, Campos, vamos a recoger que nos vamos. Nosotros nos vamos, pero la radio continúa. Boletín de noticias de las 4:03 en Canarias. Ahora Carlos Moreno, el Pulpo, y a partir de las 6:05 en Canarias, el gran Herrera Carlos. Gracias por estar ahí. Si te apetece, nos encontramos en una semana. Gracias. ¡Feliz semana! Arréglate, mujer, se te hace tarde. Y llévate el paraguas por si llueve. Él te estará esperando para amarte. Y yo estaré celoso de perderte. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. Porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. Y abrígate. Te sienta bien ese vestido gris. Sonríete. Que no sospeche que has llorado. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. Porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. No sé si el matrimonio Kellogg estaba entregado a la ciencia todo lo que da o directamente estaban locos. El experimento es tremendo. Estamos en los años 30. Era un profesor de la Universidad de Indiana, profesor universitario de psicología, y se le ocurrió que sería un buen trabajo, una buena vía de especialización, poder estudiar animales y humanos. Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE. Alucina. ¿Te apasiona el deporte? Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva.
Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes. ¡Empezamos! Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. Alcanzamos las 4 de